compartir pantalla aquí. Y voy a mostrar la clase preparada que tengo para ustedes. La están viendo, es una hoja de PowerPoint que se llama Planeación de Tiempos de Construcción. ¿Sí? ¿Sí? El problema es que me están llegando todavía alumnos y me quitan la presentación. Bueno, la planeación de tiempos de construcción es lo que realmente compete para la consecución de los tiempos y duraciones de cada una de las actividades de un proyecto de construcción. Es decir, vamos a hallar la programación. Además de hallar las duraciones particulares de cada una de las actividades, pues vamos a hallar la relación intrínseca que hay entre las actividades, las duraciones y la duración total del proyecto, porque hay que diferenciar lo que es la duración de cada una de las actividades y la duración del proyecto. La duración del proyecto depende en gran medida de la forma como se entrelazan las actividades. Ustedes más que yo saben que hay actividades que pueden hacerse en paralelo, o sea, que se pueden hacer al mismo tiempo, o hay actividades que son secuenciales. Terminar una, comenzar otra. Por ejemplo, para nosotros comenzar a hacer el pañete, necesitamos que todos los muros estén hechos. Sin muros no podemos pañetar. Sin muros no podemos hacer el estuco ni la pintura. Entonces tenemos que esperar o que termine alguna de las actividades en gran medida o que se termine todo para hacerlo. Es como, por ejemplo, cuando funden la placa, ustedes tienen que esperar que se hagan las columnas para armar la formaletería de las placas. No pueden hacer la placa sin haber terminado las columnas. Pero ustedes pueden hacer, por ejemplo, el levante de muro del segundo piso y pueden ir haciendo el levante de muro del primer piso. Es decir, son dos actividades totalmente paralelas. Pueden ir haciendo las instalaciones hidráulicas y sanitarias que van subterráneas en el primer piso y pueden ir haciendo otro tipo de actividades en otra parte. Entonces, hay actividades que son paralelas y hay actividades que no lo son, que son secuenciales. Entonces, bajo ese criterio comenzamos a hablar aquí de la teoría de la programación, en donde tenemos las etapas de un proyecto. Son unas 5 o 6 etapas, comenzando por la fase de planificación, iniciación, ejecución, puesta en marcha y fase de control. La fase de control no es que sea la última fase, sino que la coloco de último para saber que uno tiene que monitorizar todas las etapas anteriores que hemos hablado. Entonces, ¿qué es la etapa de planificación? Es la etapa donde creamos ese grupo de trabajo que va a controlar, a planear y a ejecutar todo lo concerniente a la programación de un proyecto de construcción. Es decir, son las personas encargadas que van a determinar cuáles van a ser las limitantes del proyecto, cuáles van a ser los costos, cuál va a ser en gran medida los alcances determinantes en un proyecto de construcción. En algún momento yo les dije a ustedes, en algún momento yo les he dicho a ustedes, ¿cuál es el límite de un proyecto de construcción? En un proyecto de construcción nosotros tenemos un límite que no es una barrera física, es una barrera ficticia. Vamos a escribir eso acá. Voy a abrir una hojita en Excel. Excel. Este es nuestro proyecto. Ese es nuestro proyecto. Y este es el límite del proyecto. Es decir, este es el límite. La pregunta es, esta raya que es de un círculo, ¿hasta dónde llega? ¿Quién me dice? Yo solo dije en clase en algún momento. Y este es nuestro proyecto de construcción. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sé yo y cómo determino este límite? A ver.
No es una barrera física, no vayan a pensar que es el cerramiento o es el límite de la obra en el sardinero o en la calle. Un proyecto de construcción abarca mucho más. El límite de nuestro proyecto es hasta donde tenemos alcance y control. Es decir, el límite está marcado hasta donde tenemos control. Nosotros que controlamos quién entra a la obra, quién sale, cómo le pagamos a los trabajadores, si es quincenal o mensual. Es decir, muchas condiciones hay que tenerlas presentes. Deme un minuto. Bueno, entonces esto marca la pauta de un proyecto de construcción hasta donde nosotros tenemos control del proyecto. Esa es la barrera física. Lo que está fuera de nuestro alcance, de nuestro control, es lo que es el entorno. Y el entorno siempre trata de afectar nuestro proyecto. El clima, la subida o la bajada del dólar, la guerra de Ucrania versus Rusia. Es decir, son todas las cosas que no tenemos control y nos pueden afectar. Entonces, hay que delimitar esa base fundamental en un proyecto de construcción. Por eso, aquí, cuando estamos hablando de establecer como equipo de trabajo, cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, tenemos que mostrar ese límite. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Anticiparnos. Acuérdense que la palabra que yo más utilizo en estas clases es la anticipación. Cuando nosotros nos anticipamos, nos preparamos a lo que viene. Bueno, una vez culminada esa etapa de planificación de cómo vamos a enfrentar la obra, cómo la vamos a hacer, qué día del año la vamos a comenzar, los problemas que vamos a tener y todo eso, para anticiparnos, comenzamos en la etapa de iniciación. Las etapas de arranque en los proyectos de construcción son tortuosas, sobre todo cuando carecemos de la experiencia necesaria. ¿Por qué? Porque en la etapa de iniciación, el arranque es muy tortuoso en el proyecto de construcción. Es cuando más inyección de capital necesitamos en ese proceso. Una de las actividades que más, digamos, más nos complica la vida es el arranque de la obra, la contratación de la mano de obra, la afiliación a salud y pensión. Denme un minuto que están llegando algunos de ustedes todavía. Entonces, en esa etapa de arranque tenemos que afiliar a las personas, las dotaciones, inculcarle lo que se va a hacer, explicarle las condiciones que se van a hacer y todo eso. Y las etapas de iniciación son tortuosas desde ese punto de vista. Perdón, llega un momento en que la obra comienza a andar sola prácticamente. Es en la fase de ejecución la que nosotros le estamos enseñando aquí propiamente dicha en la materia de construcción civil 1, en donde estamos erigiendo la edificación. Es decir, ahí vienen las etapas preliminares, las etapas de cimentación, las etapas de estructura, mampostería, acabados, etcétera. Es decir, la fase neta del proyecto de construcción. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta esto, que un proyecto de construcción, una parte de ese proyecto de construcción, una parte de ese proyecto de construcción, para ponerlo de esa manera, aquí, una parte de ese proyecto de construcción es la obra civil. El proyecto de construcción abarca muchas otras cosas. Por ejemplo, la parte de las ventas, la parte de la mercadotecnia, la parte de las propagandas, cómo vendemos nosotros los proyectos. La obra civil es netamente tirada a columna, comprar el acero y todo eso. El proyecto de construcción abarca mucho más que la obra civil. La obra civil es una parte del proyecto de construcción. No confundamos eso. Por eso es que ustedes tienen que decidir cuando hagan un posgrado si van a hacer gerencia de obra o van a hacer gerencia de proyectos. Es dos cosas diferentes. Fíjense, son dos cosas diferentes. Netamente la obra civil es gerenciar el proyecto de la obra civil. Todo lo que son las actividades de la obra civil. Pero el proyecto de construcción es mucho más grande. O sea, hay que diferenciar esas dos cosas. Por eso aquí en la fase de ejecución es cuando comenzamos a construir
Fíjense, aquí es donde nosotros hacemos las compras, gestionamos los recursos de forma adecuada y todo eso. La fase de entrega o puesta en marcha es cuando entregamos el producto terminado al cliente, sea una obra de infraestructura, una de carácter inmobiliario, etcétera. Y en la fase de control analizamos con detenimiento y vuelvo y repito, no hay que esperar hasta el final para hacerlo, sino que la fase de control es periódica, es donde controlamos lo que proyectamos versus lo que estamos ejecutando. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas fases, en la fase de control, verificamos lo que proyectamos versus lo que ejecutamos. La comparamos. Ahora, ¿cómo lo comparamos? Nosotros a priori, nosotros hacemos una proyección. Es decir, nuestra propia programación. Denme un minuto aquí. Hacemos una proyección y lo comparamos con lo que ejecutamos. Eso es lo que estamos haciendo. Hacemos una proyección y lo comparamos con lo que ejecutamos. Pero esto tiene que hacerse periódicamente, no al final. ¿Cómo nosotros calculamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una programación, es decir, nosotros sabemos si hoy comenzamos 11 de marzo, sabemos que el 11 de enero, febrero, marzo, abril, sabemos que el 11 de abril debemos tener ejecutado esto. El 11 de mayo debemos tener ejecutado esta obra, es decir, por ponerles un ejemplo, el 11 de mayo, el 11 de abril tenemos que tener fundida la primera placa del primer piso, columnas, placas y todo eso, y nosotros pasamos una raya, es decir, el 11 de abril debemos terminar columnas y placas. Llegamos a abril y no terminamos ni columnas ni placas. Tenemos que retrotraernos y mirar qué pasó. Resulta de que no hubo el suministro adecuado del acero porque no lo compramos a tiempo. Y resulta de que la primera semana de abril, desde primero hasta el 10 de abril, comenzó a llover y nunca pudimos fundir la placa. Entonces, fíjense, tenemos que buscarle solución a eso. ¿Por qué no hubo suministro adecuado? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar los efectos de la lluvia? Todo eso nos va a dar una repercusión grande en el trabajo y en el proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una retroalimentación para no cometer esos mismos errores a futuro. Ese es el objeto de la fase de control. Y lo que le estoy diciendo es no esperar hasta el final del proyecto dentro de un año y saber que el proyecto dentro de un año nos costó el 50% más de los costos y demoró 3 o 4 meses más. Y tuvimos que esperar terminar el proyecto para darnos cuenta. No, tenemos que tomar medidas sobre la marcha. Es más, yo les puse un ejemplo al mes. Podemos ir haciéndolo semanalmente. Es decir, la primera semana, ¿hasta dónde debemos terminar? La primera semana debemos terminar con el descapote y con el replanteo. La segunda semana debemos tener todas las excavaciones listas. La tercera semana debemos tener los solados y fundidas las zapatas. La cuarta semana las columnas y la quinta semana, dentro de un mes, debemos comenzar a fundir la placa. Fíjense, esas son las proyecciones que nosotros tenemos. Entonces, día a día, semana a semana, vamos comparando esto, lo que proyectamos versus los ejecutados. Por eso es que nosotros tenemos un cronograma de actividades. Y día a día, semanalmente o quincenalmente, vamos dándonos cuenta de qué es lo que estamos avanzando. Ustedes tienen que cumplir con eso. ¿Por qué? Porque de todas maneras, siendo un proyecto privado o siendo un proyecto de carácter público, ustedes firman un contrato y ustedes tienen que entregar el proyecto bajo el criterio de calidades y especificaciones técnicas y bajo las duraciones en tiempo de cada una de esas actividades. O sea, ustedes no pueden demorar más de lo que planearon. Claro, existen digamos, las condiciones de fuerza mayor, existe, por ejemplo, la lluvia es inevitable. Los paros que hace la comunidad es inevitable. O sea, eso ya se sale de las manos de ustedes y se sale de control. Entonces, eso puede ser un argumento válido para pedir una prórroga de contrato. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
¿O hay alguna pregunta? Ok. Los tipos de programas básicamente son dos. Tenemos los programas tipos conceptuales o globales que se hacen en la etapa de factibilidad. Dependen de la experiencia, dependen del registro histórico, ojalá sea propio y no prestado. Es decir, que esos conocimientos los tengamos nosotros mismos con fundamento de la experiencia y no que nos los suministre otras personas. Es decir, un conocimiento prestado. Los programas detallados, que son los que nos vamos a quedar, existen tres niveles: presidencial, gerencia de proyecto y nivel operativo. Nosotros nos vamos a quedar con el medio, gerente de proyecto. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se van a reunir con el señor rector de la Universidad de Sucre porque van a hacer el bloque de aulas número 6, el bloque 6, por ponerles un ejemplo. Un bloque parecido al bloque 5 y 4. El señor rector les hace una serie en la reunión le preguntan, bueno, muéstrenme un cronograma. Ustedes no van a hablar con el señor rector de que el oficial se demora, rinde 16 metros cuadrados de levante de muro por día. Si son 160 metros cuadrados, le va a demorar 10 días. No. Al señor rector ustedes le dicen, bueno, las etapas preliminares demoran 15 días, las etapas de estructura demoran 6 meses, la etapa de mampostería demora 6 meses más y la etapa de acabados y todo lo demás instalaciones 6 meses, es decir, el proyecto demora 2 años. Simplificado en esto, es decir, unas 3, 4, máximo 5 actividades. Eso es lo que es una programación de índole presidencial. La de gerencia de proyectos es donde sí vamos a trabajar nosotros. Estamos hablando de levante de muro, de instalaciones hidrosanitarias, de mampostería, de pañete, de estuco, de pintura. Es decir, vamos a hablar ya netamente de tú a tú con los profesionales de los rendimientos y todo eso. Y el nivel operativo es este que les acabo de mostrar, en donde ustedes mismos tienen los rendimientos de las cuadrillas, de la mano de obra que ustedes directamente trabajan, como por ejemplo del levante de muro, que el albañil tiene un rendimiento de 16 metros cuadrados por día, que en pintura rinden alrededor de unos 25 a 30 metros cuadrados de pintura por día. Es decir, son los rendimientos netos de la cuadrilla. Nosotros vamos a trabajar y a presentar los proyectos con el nivel medio. Para nosotros definir un programa de actividad, es decir, para nosotros hacer una programación, denme un minuto que están llegando todavía muchas personas. Para nosotros llegar y hacer una programación, ¿qué necesitamos? Es decir, para nosotros hacer un programa de actividades, es decir, hacer una programación, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber 4 cosas. Necesitamos saber cuáles son las actividades. Necesitamos saber cuál es la secuenciología lógica de esas actividades. Necesitamos saber las duraciones de cada una de esas actividades y necesitamos saber qué necesita cada una de esas actividades para ejecutarse. Para hacer una programación, para nosotros saber el cronograma de actividades de un proyecto de construcción, necesitamos saber 4 cosas. Necesitamos saber cuáles van a ser las actividades. Necesitamos saber cómo va relacionado esa actividad versus otra. Eso se llama secuenciología lógica. ¿Quién viene después de quién? Necesitamos saber las duraciones de cada una de esas actividades y por último necesitamos saber qué se necesita para cada una de esas actividades. Es decir, los recursos aplicados a cada una de esas actividades. Entonces, ¿cómo definimos nosotros las actividades? En algún momento yo les hablé del Work Break Structure, que es la estructura de desagregación del trabajo o del proyecto, así se llama en español, EDP, estructuras de desagregación o de rompimiento del proyecto. En algún momento yo les estuve hablando de eso. Vamos a hablar de nuevo de ello, en donde aquí tenemos, vamos a ponerlo aquí. Este es el proyecto de construcción. Vamos a ponerlo centrado y todo eso. Proyecto de construcción. Aquí hablamos, por ejemplo, este es el primer nivel, nivel 1. Vamos a hablar de un nivel 2. Y aquí hablamos de
actividades preliminares, actividades de estructura, cimentación. Vamos a hablar acá de estructura. Vamos a hablar de mampostería. Y vamos a hablar acá de acabados. Poniendo un ejemplo. Es decir, eso es un proyecto de construcción. Vamos a insertar aquí otras actividades más. Estos son los niveles. Aquí para verlos todos en el mismo. Vamos a mirar un tercer nivel. Un nivel número 3. Nivel 3. Desglosamos. Es decir, el nivel 1 está condensado, proyecto. Desagregamos. Saltamos un escalón hacia abajo. Desagregamos, es decir, rompemos el proyecto, lo desmenuzamos. Un proyecto de construcción que tiene actividades de ventas, actividades de mercadotecnia, tiene actividades preliminares, tiene actividades de cimentación, tiene las estructuras, la parte de la mampostería. Es decir, estamos desagregando el proyecto, rompiendo ese proyecto de construcción. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos desagregando eso. Entonces, vamos a desagregarlo más. Las actividades preliminares, por ejemplo. Entonces, hablemos de aquí de escapote. Hablemos de replanteo. Hablemos de excavaciones. Hablemos de acometidas. Fíjense, esas son las condiciones que estamos marcando y las definimos nosotros mismos. Es decir, estamos definiendo cuáles van a ser las actividades que vamos a meter dentro de la definición del programa. Vamos a definir cuáles son esas actividades. Uno de los ejercicios es esta: desagregar el proyecto. Cimentación, solado, zapatas, vigas de cimiento. En la estructura tenemos columnas, placas o placa, vigas, machones de confinamiento, etc. En la mampostería tenemos muros, pañetes, bueno, en fin. Un minuto aquí. Vamos a ver si me lee esto. Ahora sí, pañetes, frisos. En los acabados, estuco, pintura, pisos. Listo. Fíjense que en la primera etapa tenemos una sola actividad que se llama proyecto. En el segundo nivel tenemos 4 o 5. Preliminares, cimentación, estructura, mampostería. Y ya en el nivel 3 tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y si probamos, y si probamos otras, podemos tener hasta unas 50, 60 actividades en un nivel 4. Entonces ya comenzamos, por ejemplo, aquí en el nivel 4, excavaciones de zapata, excavaciones de piscina, excavaciones de viga de cimiento. Tenemos la acometida eléctrica, la acometida de agua potable, la acometida de alcantarillado. En la cimentación, pues tenemos zapatas, tenemos concreto zapatas, acero zapata, concreto vigas, acero vigas. En las columnas podemos tener diferentes tipos de columnas. En los muros también. Entonces, este cuarto nivel probablemente vamos a tener 50 actividades. Entonces, fíjense cómo vamos desglosando el proyecto. Esto se llama metodología de estructuras de desagregación del proyecto. Los tipos de proyecto también te definen las actividades. Los tipos de proyecto también te definen las actividades. Las limitaciones de presupuesto en duración y todo también te definen las actividades. Entonces, así nosotros identificamos cuáles van a ser las actividades que van a ser competentes dentro del programa de
el proyecto, es decir, dentro de la programación. La secuenciología lógica es lo que ustedes determinan para ir viendo la lógica fundamental de cómo vamos caminando dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros hacer las excavaciones, ¿qué necesitamos que se haga primeramente? Señores, para hacer las excavaciones, ¿qué necesitamos? Que previamente se hayan hecho el replanteo, es decir, nos hayan marcado quién o qué o dónde se va a hacer la excavación. Entonces, aquí nosotros tenemos que marcar esta secuencia lógica. Primero replanteo, luego excavaciones. Para nosotros haber hecho, ya una vez hechas las excavaciones, viene el solado. Es decir, viene el solado previamente, antes de tener aquí vigas de cimentación y zapatas. Entonces, estas flechas te van marcando la forma como tú vas armando la relación intrínseca que hay entre cada una de esas actividades. Eso se llama secuenciología lógica. Para hacer tú el solado, necesitas tener el hueco de las zapatas. Para hacer tú las zapatas, necesitaste que te marcaran dónde estaba el hueco de las zapatas. Y eso técnicamente se llama replanteo. Para tú tener listas las vigas o zapatas, por ejemplo aquí, zapatas, vigas de cimiento. Fíjate, aquí hay dos. O sea que las zapatas dependen en gran medida del solado y las vigas de cimentación también dependen del solado. Entonces por aquí nos vamos por este camino. Fíjate, este camino lo determinas tú según los objetivos del proyecto, según tus conocimientos, según la relación que hay intrínseca entre cada una de ellas. Las programaciones son personales, las programaciones no todas son iguales. Es decir, yo les doy a ustedes una obra civil a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a proyectarse de manera diferente. Cada uno de ustedes va a realizar la obra de forma diferente según su modo constructivo. Entonces, las programaciones no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, esa secuenciología lógica hace parte de la programación. En tercera instancia tenemos las duraciones. Las duraciones son relacionadas con los rendimientos de las cuadrillas, las actividades dominantes, es decir, la productividad o rendimiento que tengamos en las cuadrillas. ¿Cómo sabemos nosotros esas duraciones? Porque nosotros determinamos eso con base en nuestra experiencia de forma determinística. Es decir, les pongo un ejemplo. Aquí tenemos levante de muro. Ese levante de muro, una cuadrilla conformada por un oficial más un ayudante, rinden 16 metros cuadrados por día. ¿Cierto? 16 metros cuadrados por día. ¿Qué vaina con este? Ahora sí. Nada. Este teclado mío. Vamos a ver. Así. Un oficial más, así, un ayudante rinden 16 metros cuadrados por día. Es decir, si yo tengo 500 metros cuadrados en total, en toda la obra, esa cuadrilla, pues va a demorar ¿cuánto? Entonces ustedes dividen 500 metros cuadrados entre 16 metros cuadrados por día. Con esa cuadrilla. ¿Cuánto les da?
más 500 entre 16. Me da 31.25 días de duración. Acuérdense que cancelan metros cuadrados y se va a días. Ustedes dicen, pero es que esa programación de 31 días no me sirve. ¿Por qué? Porque es muy largo en el proceso de construcción. Entonces, ustedes colocan 2 cuadrillas. Entonces, ya el rendimiento se duplica no a 16. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Así. Esto es así. Copiar. Vamos a hacerlo por acá. Entonces, 2 oficiales más 2 ayudantes rinden 32 metros cuadrados por día. Entonces, esta operación ya no es entre 16, sino entre 32. Y esto se reduce a la mitad. Fíjense, 16 días. 16 días más manejable. Te quedas entonces con 2 oficiales y 2 ayudantes. Esta es la manera de nosotros hallar las duraciones de cada una de las actividades. Ahora, en la teoría, tú dices, este crecimiento es directamente proporcional. Es decir, yo puedo tener ahora un número de 4 oficiales, 4 ayudantes. Entonces ya me rinden 64 metros cuadrados por día. Y tú dices, claro, esto lo hago yo de esta manera y obtengo un rendimiento bastante bueno, porque ya es entre 64. Pero a veces el crecimiento no es directo. Comienza a haber obstrucciones, estorbo, conflictos. Ya no tenemos, fíjense que aquí al comienzo teníamos apenas 2 personas. Aquí vamos a tener 8 personas. En la zona donde estamos trabajando, ¿caben esas 8 personas? Acuérdense que son 4 oficiales, 4 ayudantes, cada uno con su grupo de herramientas y todo eso. Entonces ustedes tienen que preguntarse, ya pueden haber conflictos, ya pueden haber fricciones, entonces ya este crecimiento o ese rendimiento no es directamente proporcional. Ya de pronto estos 4 oficiales con estos 4 ayudantes no te rinden 64, sino 58, 60. Entonces este crecimiento no es proporcional. Fíjate, hablábamos de 31 días, luego la mitad, luego la cuarta parte de 31. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque comienzan a haber líneas de conflicto, comienzan a haber estorbos, el otro cuando está pañetando salpica al otro y comienzan a haber problemas. Entonces, si tenemos un área lo suficientemente grande donde quepan las 4 cuadrillas, se puede. De lo contrario, no. ¿Cómo saben ustedes eso? Miran los planos, analizan la situación y determinan eso. A la larga, quienes determinan todas esas condiciones son ustedes mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Fíjense, congestión o interferencia. Si la cuadrilla es capaz o no es capaz. Entonces, acuérdense que no estamos juzgando esto a priori. Ni siquiera hemos comenzado la obra. Estamos en el proceso de planificación. ¿Correcto? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Por último, dentro de la planeación de los tiempos, tenemos la fase o la asignación de recursos para determinar cuáles recursos vamos a aplicar a esa actividad. Los recursos directos del proyecto, como lo dice el enunciado, son los activos y los pasivos. Los activos son la mano de obra y los equipos y los pasivos son los insumos. Por ejemplo, en la actividad levante de muro, ¿qué activos necesitamos? Necesitamos un oficial capacitado con un ayudante. ¿Qué equipo necesitamos? Necesitamos el palustre, que no viene siendo un equipo, sino herramienta, pero se cataloga como un equipo o una herramienta. El palustre, la pala, el nivel, la plomada y todo eso para hacer el levante de muro. ¿Qué insumos necesita? Necesita los bloques, necesita el mortero de pega y agua
para humedecer de pronto la mezcla antes de colocarla. Estos son los recursos directos del proyecto que necesitamos. Y los recursos indirectos, pues las personas que administran, el residente, el tipo de cliente que tenemos y todo eso que ustedes están viendo ahí. Entonces, todo eso hace parte de los recursos disponibles que vamos a tener para determinar las actividades. Entonces, comenzamos con identificación de las actividades, con la secuenciología lógica, con, fíjense, lo que estamos hablando de cuánto demoran cada una de esas actividades y por último tenemos la asignación de recursos. Una vez ya nosotros identificamos esas 4 características, podemos determinar la planeación o el cronograma de un proyecto de construcción. Identificar las actividades, identificar la secuenciología lógica, cuánto duran o demoran cada una de esas actividades y cómo asignamos los recursos a cada una de esas actividades. Cuando ya tenemos esas 4 cosas, podemos hacer la programación. ¿Cuáles son los tipos de programa que podemos visualizar nosotros en un proyecto de construcción? Ya comenzamos a hablar de forma gráfica aquí, de identificar elementos gráficos. Una de las herramientas fundamentales en la programación de un proyecto de construcción son los diagramas de barras. Eso es un diagrama de barras que ustedes están viendo ahí. En la parte vertical tenemos discriminados cada una de las actividades. Aquí simplemente están nombrados por letra. Actividad A, B, C, D. Puede ser excavación, puede ser zapata, puede ser columnas, placa, mampostería, etc. En la parte horizontal arriba está el cronograma. Esta discriminación de este cronograma puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser bimensual. Eso depende de la duración total del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes cuando tienen una duración menor a 1 año del proyecto, normalmente lo tipificamos y discriminamos las duraciones en semanas o quincenas. Si el proyecto demora más de 1 año, es probablemente que ustedes demoren o muestren ese cronograma en una escala mensual. Cuando el proyecto demora menos de 6 meses, cuando el proyecto demora, por ejemplo, 2, 3 meses, es muy común que hablemos de días o de semanas. Ustedes no van a poner un cronograma de actividades de un proyecto que demora 2 años y van a hacer la escala temporal en días. Estamos hablando de más de 730 días, es decir, 730 columnas que ustedes van a discriminar. Lo más común en los proyectos de construcción son las semanas o las quincenas. ¿Estamos? Es muy común que discriminemos nosotros los proyectos de construcción en semanas. No en días, sino en semanas, que son 7 días, y vamos discriminándola de esa manera, las duraciones. 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y esa visualización se acorta a una escala adecuada de forma visual. El diagrama de barras tiene una gran ventaja. Es muy didáctica, muy fácil de entender, fácil de elaborar. Tenemos la escala temporal arriba, de acuerdo a lo que ustedes han visto. Pueden ser diarias, mensuales, semanales, quincenales y las actividades acá. La longitud de la barra pues depende prácticamente proporcional a la duración de la actividad. Es decir, si la actividad A demora 6 semanas, y esta escala está en temporal en semana, entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, demora 6 semanas. La actividad A. La actividad B demora 3 semanas. La actividad C demora 1, 2, 3, 4 semanas. Comienza en la semana 6 y termina en la semana 10. Esto es lo que está marcando. Marca el inicio, el final y la duración en sí. ¿Qué desventajas tiene el diagrama de barra? Que al ser tan simple no muestra demasiada información. Es decir, muestra solamente atisbos, duraciones, pero no muestra la asignación de recursos y no muestra exactamente los detalles a los que nosotros queremos llegar en una programación. Normalmente los diagramas de barras sirven en las obras para tener un control. Tener un control adecuado, pero carece de ciertos detalles que a veces son relevantes en el proyecto de construcción. ¿Como cuáles? La asignación de recursos, por ejemplo, no lo tenemos. La asignación de cuadrillas tampoco la tenemos. Entonces, pero es una herramienta muy valiosa que ustedes la van a utilizar bastante en un proyecto de construcción. Tenemos el diagrama de redes que se subdivide en 2, diagrama de flechas y diagrama de nodos.
El diagrama de flechas, las actividades son las flechas y los nodos son, digamos, condiciones de precedencia de cada una de esos diagramas. Entonces, las actividades están nombradas por flechas. Por ejemplo, aquí la actividad A es la predecesora, fíjense que ya incluimos un vocablo, de la actividad C, es decir, C depende de A, E depende de C. Fíjense que aquí ya estamos viendo una información adicional que se llama secuenciología lógica, que acá no estamos viendo. Aquí no estamos viendo, es decir, aquí no hay una relación intrínseca entre las actividades, acá sí. Acá, por ejemplo, sabemos que para construir C necesitamos A, para construir D necesitamos B, para construir E necesitamos C. Es decir, aquí ya comienza a haber una relación de precedencia. Además del diagrama de flechas, tenemos los diagramas de nodos. La diferencia simplemente es algo figurativo. Denme un minuto. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Entonces le estaba diciendo que en el diagrama de nodos las actividades como tal son los nodos y pues las flechas marcan los eventos. Los eventos son la relación directa que hay entre cada una de las actividades. ¿Estamos? ¿Qué muestra un nodo? Nosotros nos vamos a quedar casados con el nodo. Es decir, de los dos que vamos a ver o de los tres que vamos a ver, nos vamos a quedar con el último, con el 2.2, que es los nodos. Entonces, ¿qué muestra un nodo? Esa es la información de un nodo. En la parte central del nodo marca el nombre de la actividad, pañete, levante de muro, columnas, placa, etcétera, en azul. Nombre del nodo, nombre de la actividad. En la parte de abajo la duración. De acuerdo a la escala temporal que nosotros estemos manejando, vamos a hablar de duraciones diarias, de duraciones semanales o de duraciones mensuales. La holgura, ya les explico a continuación qué es eso, igual que los demás que ustedes están viendo: tiempo tardío de iniciación, tiempo tardío de finalización, tiempos tempranos y tiempos tempranos de finalización. ¿Eso qué es? Vamos a verlo con más ejemplos aquí. Ustedes como que esto ya lo saben porque no han preguntado absolutamente nada, o esto está relativamente fácil. Entonces vamos a hablar aquí de un nodo. El nodo puede ser circular, ovoide, triangular, cuadrado, como ustedes le vengan en gana. Simplemente que normalmente yo lo hago en forma circular. Eso queda a consideración de ustedes. Por ejemplo, hablemos de levante de muro, que estamos con el mismo ejemplo. Levante de muro. Denme un minuto aquí. Cortar. Pegar. Aquí tenemos levante de muro. La duración de la actividad, 7 días. Y la holgura, vamos a ponerla en 5 días. Vamos a hablar de escala temporal de 5. Es decir, ella, vamos a ponerla más. Ella demora 15 días. Y la holgura demora 5. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Holgura, nombre de la actividad, duración. Eso es lo que estamos haciendo. La holgura demora 5 días. La duración completa de la actividad demora 15 días. Entonces, hablemos de tiempo tardío de iniciación y tiempos tardíos de finalización y tiempos tempranos de iniciación y finalización, que es esto que está aquí. Tiempo temprano de iniciación. Digamos que la obra comienza mañana o el lunes.
Vamos a hablar del lunes. El lunes es 14 de marzo. Entonces comienza 14/03/2022. Comienza, este es el tiempo temprano de iniciación, lo que estamos viendo aquí, tiempo temprano de iniciación. Y luego viene tiempo temprano de finalización. Si la actividad demora 15 días, esta actividad llega hasta el 29 de marzo del 2022. No hay ningún problema, ¿verdad? El tiempo temprano de iniciación, tiempo temprano de finalización. Pero como la actividad tiene holgura, es decir, la holgura es un colchón de seguridad, tú puedes comenzar hoy, o sea, el lunes, perdón, el 14, puedes comenzar el 15, un día más, el 16, el 17, el 18 o el 19. Es decir, tú lo más tarde que puedes iniciar es el 19 de marzo del 2022. Eso es lo que se llama tiempo tardío de iniciación, lo que está aquí, vea, tiempo tardío de iniciación. ¿Y cuál viene siendo el tiempo tardío de finalización? Es lo más tarde que pueda finalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que sería 29, 30, 31, 1, 2 o 03 de abril. 03, 04 del 2022. Eso básicamente es lo que se llama los tiempos tardíos y los tiempos tempranos. Esto estamos hablando de una programación. Esta información es relevante en la ejecución de un proyecto de construcción. Voy a repetir. Esto es la holgura. Levante de muro es el nombre de la actividad y 15 es la duración. Esto no es que nosotros arbitrariamente lo coloquemos, eso lo va dando el mismo cronograma. Es decir, cuando ustedes hacen el cronograma, lo que voy a poner en rojo es lo que se hace. O sea, la información de la actividad se hace. Todo lo demás lo haya uno con el cronograma. Pero la información es relevante y necesito de explicársela. Entonces, si la actividad levante de muro demora 15 días y estamos hablando de una holgura de 5 días, significa de que yo lo más temprano que pueda comenzar la obra, que es el lunes, es el 14 de marzo del 2022. ¿Y qué es lo más temprano que pueda finalizar? 15 días después, 29 de marzo del 2022. Pero como esta actividad presenta un colchón de seguridad de 5 días, yo no necesariamente puedo arrancar el 14. Digamos que llovió o me estorba o no llegaron los bloques, yo puedo comenzar el 15. Yo puedo comenzar el 16. Puedo comenzar el 17. ¿Qué es lo más tarde que yo pueda iniciar? Por eso el nombre de tiempo tardío de iniciación. Tiempo tardío de iniciación. ¿Qué es lo más tarde que yo pueda iniciar sin atrasar el proyecto? El 19 de marzo. ¿Y qué es lo más tarde que yo pueda finalizar? El 3 de abril. Eso es lo que se llaman los tiempos tardíos y los tiempos tempranos. Eso es relevante a la hora de nosotros hacer una programación. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? Jóvenes. ¿Cómo vamos? Ok. Entonces, damos presentación y seguimos. Ese es el ejemplo que les acabo de comentar con unas diferencias de datos. Fíjense, levante de muro, 20 días, arrancamos el 5 de mayo del 2020, terminamos el 25 de mayo del 2020 porque son 20 días después. El tiempo temprano, tiempo tardío de iniciación es el 10 de mayo y el tiempo finalización es el 30 de mayo. Ahí estamos hablando de 5 días de holgura y 20 días de duración. El mismo ejemplo que acabamos de hacer nosotros. ¿Qué es el CPM? El CPM es el método de la ruta crítica, es un algoritmo para determinar las duraciones de las actividades. Es un método que se basa en la lógica, en el sentido común, es un método determinístico, es decir, depende de la productividad y criterios del diseñador, en este caso de ustedes, para determinar cada una de esas actividades. Las duraciones de cada una de esas actividades. Es decir, depende de las duraciones, depende de las productividades que tengamos nosotros, depende de los rendimientos que nosotros hayamos puesto. Por eso cuando nosotros estábamos haciendo la presupuestación, cuando hacíamos los análisis de precio unitario, yo les decía, la cuadrilla
conformada por 2 oficiales más 6 ayudantes hace 5 metros cúbicos de zapata por día, o funden 5 metros cúbicos de concreto por día. Eso es una experiencia que yo he tenido en mis cuadrillas y se las transmito a ustedes. Es decir, eso es un método determinístico. Ahí lo dice, es un método determinístico que se fundamenta en el empirismo, en la experiencia que yo tengo para determinar esas duraciones. Las duraciones son determinadas por la productividad o rendimiento, tal cual como se los mostré aquí. En esta parte, fíjense. El levante de muro, un oficial más un ayudante rinden 16 metros cuadrados. ¿Cuánto tengo yo de obra total? Esto es una cuantificación de cantidades de obra y ahí lo tenemos en 500 metros cuadrados. Es decir, eso lo medimos en un plano, dividimos la cantidad total entre los rendimientos y nos da la duración de cada una de esas actividades. Esta duración, eso se llama determinístico, que es lo que estamos poniendo aquí, método determinístico. En esto se fundamenta el CPM. Repito, el CPM es un mecanismo para hallar las duraciones de las actividades. ¿Cómo se hace el CPM? Se colocan las actividades del mismo principio sin violar ninguna relación de precedencia. Eso se llama pase hacia atrás. Y eso se llama el algoritmo del CPM. Es decir, comenzamos a colocar de forma cronológica las actividades sin violar, sin dañar las matrices o relaciones de precedencia. Es decir, quién depende de quién. Tal cual como lo estamos viendo en esta parte de aquí. Es decir, replanteo, excavaciones, solado, zapata y viga de cimentación. Esto es un CPM. ¿Qué nos faltaría? Colocar las duraciones de cada una de ellas. Es decir, le replanteo de acuerdo a la productividad demora 2 días, las excavaciones demora 7 días, el solado demora 5 días, la zapata demora 15 días, las vigas de cimentación demoran 20 días. Ese es el rendimiento que nos estamos poniendo de acuerdo a nuestras cuadrillas. Tenemos que fundir 150 metros lineales de viga de cimentación y la cuadrilla que tenemos nosotros rinde 15 metros lineales por día. Demora 10 días. Así de simple, tal cual como lo estamos viendo aquí. Entonces, esa es la forma de hacer el CPM. El PERT es otro mecanismo para hallar duraciones, pero se fundamenta en la probabilidad. Fíjense que aquí estamos hablando ya de un método probabilístico. El PER significa técnicas de revisión y evaluación de programas. Aquí está mal esto. Técnicas de revisión y evaluación de programas. Esto es un método que ya no se fundamenta en el empirismo ni en la experiencia, sino en una variable aleatoria para hallar las duraciones de las actividades. Dentro del compendio del PER necesitamos descubrir cuál es una media aritmética, qué es una media ponderada, qué es la moda, qué es la desviación estándar, qué es la varianza. La media aritmética es el promedio aritmético de todos los elementos, de todos los datos. La media ponderada es una media que le damos más peso a ciertos valores que a otros. La moda es el dato que más se repite. La desviación estándar son todos los datos que se desvían del promedio, junto con la varianza. Por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver no quiero pasarles tanta información. Eso lo vamos a ver en su debido momento, cada una de esas definiciones para esto. Y aquí estamos hablando de unos tiempos probables, tiempo optimista y tiempos pesimistas. Los tiempos pesimistas o duraciones pesimistas son las duraciones que más demoran en la estadística de las actividades. Los tiempos optimistas son los tiempos más cortos en esas actividades y los tiempos probables son los que más se acercan a la media. Todos estos conocimientos y estos datos se los voy explicando a su debido momento cuando veamos esto. Hagamos un ejemplo, necesito que se copien eso. Háganse esa tablita de las actividades predecesoras y duraciones. Cópienselo, por favor, que necesito comenzar a ejecutar esto. ¿Lo están copiando? Sí, profe. Listo, háganle. Me avisan cuando terminen. Ay, banano. A la mitad, ahora no voy a tener.
Listo. Bueno, te voy a explicarle qué significa la tabla. La tabla es un conjunto de actividades, es decir, eso es una programación. A puede ser replanteo, B puede ser excavación, C puede ser zapata, D puede ser viga, E puede ser columnas, F puede ser placa. Es decir, son los nombres de las actividades. En este caso se llaman A, B, C, D, E y F. En cualquier otro escenario se pueden llamar replanteo, excavación, zapata, viga, columna, placa. Simplemente yo para acortar pongo el nombre de esta manera. Las predecesoras son las actividades que marcan la pauta del inicio y fin de cada una de esas actividades. Por ejemplo, la actividad A, que es la actividad que inicia, no tiene ninguna predecesora, porque es la que está en el inicio. La actividad B depende de A, fíjense. La actividad C depende de A, la actividad D depende de B, la actividad D depende de B, la actividad E depende de B y F, y así sucesivamente. Es decir, las predecesoras son las actividades que dependen de quién. Y las duraciones, dependiendo de la escala temporal que estemos marcando nosotros, si son días, si son semanas, si son años, etcétera. En este ejemplo, como es sencillo, pues estamos hablando de duraciones en días. Es decir, la actividad A demora 4 días, la actividad B demora 3 días. Eso no es relevante para el caso. Entonces, una vez tengamos esto, la tabla, comenzamos a hacerlo. Vamos a hacer el CPM, comenzando con el algoritmo que se llama pase hacia adelante. Vamos a colocar los tiempos tempranos, es decir, el tiempo temprano de iniciación y el tiempo temprano de finalización. Repito, lo único raro que ustedes están viendo ahí son las predecesoras. Las predecesoras son las actividades que dependen de cada una de ellas. Voy a volver otra vez a este ejemplo. Por ejemplo, aquí la actividad replanteo, aquí tenemos, es como si tuviéramos esta tabla, replanteo, excavaciones, solado, zapatas, viga, cimiento. Fíjense, vamos a ver cómo está la tabla. Predecesoras, estas son las actividades predecesoras, duraciones. Aquí tenemos. Es como si estuviéramos teniendo esto, así de simple. Esta es la tablita. Simplemente que para cortar lo hacemos con A, B y C, con letras. Predecesora de replanteo, no tiene. Predecesora de la excavación, perdón. Esto debe ser con texto, ¿verdad? Texto. Vamos a ver si me lo lee así. Sí. Excavaciones, ¿cuál es la predecesora? Replanteo. La predecesora del solado, excavaciones. La predecesora del solado, excavaciones. Aquí es zapatas. Aquí me equivoqué. La predecesora de zapata, el solado. La predecesora de la viga de cimentación, solado. Yes. Las duraciones, ahora replanteo, 1 día. Excavaciones, 7 días. El solado, 2 días. Zapata, 15 días. Y viga de cimentación, 14 días. Ese es según nuestro rendimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que hallar con nuestro rendimiento. Fíjense, esto mismo que está aquí, de acuerdo a estas actividades, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer lo que está arriba, es una consecuencia de lo que está abajo. Por eso lo que estamos haciendo aquí es el ejemplo y lo que nosotros vamos a hacer es precisamente el árbol o programación. Entonces nosotros tenemos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, comenzamos con el algoritmo del CPM que se llama pase hacia adelante. Colocamos todas las actividades. Vamos a hacer el cronograma con un diagrama de nodos. Entonces comenzamos ahí, fíjense. Ese es el diagrama de nodos. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a buscarme otra programación para que ustedes lo vean cómo se va haciendo un poquito mejor. Por el ejemplo, este es el mismo ejemplo y aquí lo comenzamos, fíjense. Entonces, ahí tenemos
el diagrama de nodos. ¿Eso cómo se hace? Comenzamos con A, fíjense. A, colocamos la predecesora. A no tiene ninguna predecesora, comienza en el inicio. ¿Cuánto demora A o cuánto dura? Las duraciones, 4. Miren, hacemos A, 4. B depende de A. B depende de A. C depende de A. O sea, B y C dependen de la misma. Esta es la relación que hacemos, fíjense. B y C dependen de A. ¿De dónde sacamos eso? De aquí, vea. B depende de A y C depende de A. ¿Cuánto demora A, B y C? A4, B3, C6. A4, B3 y C6. A no depende de nadie, pero B y C dependen de A. De aquí lo sacamos. D depende de B y dura 9. D depende de B y dura 9. Mírenlo, aquí está. E depende de B y C. E depende de B y C y E demora 8. Y F depende de D y E y dura 2. Mírenlo aquí, vean. F depende de D y E y demora 2. Es decir, esto es lo que se llama un diagrama de nodos. Todavía no hemos hecho el CPM. Es decir, aquí esto lo que estamos haciendo es el famoso diagrama de nodos, que fue uno de los primeros ejemplos que les mostré. Ahora sí hagamos el CPM. El CPM es colocar los tiempos de abajo, los tiempos tempranos, tanto de iniciación como de finalización. Como A es la primera actividad, lo sé porque no tiene predecesora. Es decir, B tiene predecesora. Todas estas actividades a consecuencia tienen predecesora. La única actividad que no tiene predecesora es A. O sea que A es el arranque del proyecto. Como A es el arranque del proyecto, el tiempo temprano de iniciación es 0. Mírenlo, es 0. Tiempo temprano de iniciación. Tiempo temprano de iniciación. Mírenlo aquí. Vean. Vamos a hacer estos dos. Ese es el paso hacia adelante. Tiempo temprano de finalización y tiempo temprano de iniciación. Entonces comenzamos. 0 más 4. Aquí colocamos 4. Ahí va el 4. Listo. Como la actividad B y la actividad C dependen de A, este 4 se coloca como tiempo temprano de B y este 4 se coloca como tiempo temprano de C. Tiempo temprano de iniciación. Es decir, 4 y 4 acá abajo. Fíjense. Ahora se suma 4 más 3, 7. 4 más 6, 10. Se va sumando el tiempo temprano de iniciación más la duración de la actividad. Tiempo temprano de iniciación más la duración de la actividad. 4 más 3, 7. 4 más 6, 10. Ahora tenemos aquí una encrucijada. ¿Cuál de los dos pasa para E? Eso es una pregunta hacia ustedes. ¿Pasa La el mayor, 7 o pasa el 10? el 10, ¿Por qué? porque se necesita de las dos y la que más demora es la actividad C. Bueno, la respuesta es correcta, pero la explicación no. ¿Quién otra persona, quién otro tiene alguna explicación diferente? Como E, la actividad E depende de B y C, nosotros tenemos que esperar que termine la mayor de las predecesoras. Si nosotros colocamos 7 aquí, la actividad E depende de C. No puede comenzar E sin haber finalizado C. Esa es la razón. O sea, tiene que esperar que la mayor de todas termine para poder comenzar E. ¿Cómo es posible de que una actividad que depende de otra comience sin haber terminado C? Por ejemplo, si es placa y C es columna, tú no puedes esperar a hacer la placa sin haber terminar las columnas. Por ejemplo, que B sean vigas y C sean columnas. Tú tienes que esperar a hacer todas las columnas para comenzar a hacer la placa. Tú no puedes comenzar a hacer la placa sin haber terminado las columnas. Esa es la razón, por eso pasa la mayor. Y por eso pasa 10. 10 más 8, 18. Para D pasa 7. 7 más 9, 16. Y lo mismo acá, pasa el 18 más 2 da 20. O sea que la duración total del proyecto son 20 días. Nos devolvemos. Es decir, la duración total del proyecto son 20 días. Nos devolvemos.
Entonces ya hacemos la segunda parte del CPM. Vamos a colocar los tiempos tardíos, tanto de iniciación como de finalización. Entonces, como ya terminamos y sabemos que la duración del proyecto son 20 días, tenemos que hallar las holguras. Entonces nos devolvemos. Eso se llama pase hacia atrás. Y colocamos ese 20, que es la última actividad F, es la última que termina. ¿Cómo sabemos que es la última? Aquí gráficamente es relativamente simple, pero antes de tener la gráfica sabemos que F no es predecesora de ninguna actividad. Se los voy a mostrar. Ustedes aquí en esta tabla no encuentran F. ¿Sí se dan cuenta? En esta tabla no encuentran F. O sea, aquí teóricamente uno dice, no, F es la última. No se confíen de esto porque está aquí cronológicamente, aquí está de último. No se confíen de eso. Lo que realmente y lo técnico es que tienen que darse cuenta que F no es predecesora de ninguno. Esa es la manera de saber que F es la última actividad. ¿Y cómo sabemos que A es la que inicia? Porque no tiene predecesora. Fíjense que lo que marca la diferencia de quién comienza y quién termina es la calidad de la predecesión. Si una actividad no tiene predecesora, significa de que es la actividad que arranca en el inicio. Y si una actividad no es predecesora, significa de que es la que llega al final. Aquí no vamos a encontrar a F. O sea que F es la última. ¿Y cuál es la actividad que no tiene precedencia? A. O sea que es la que arranca en el inicio. Efectivamente ahí está, vea. Entonces hacemos esto de nuevo y nos devolvemos. Colocamos la mayor 20 y comenzamos a restar. 20 menos la duración da 18. Fíjense. Este 18 pasa para aquí y pasa para acá. 18 menos 9 da 9. 18 menos 8 da 10. Ahora para B, ¿cuál pasa? ¿La mayor o la menor? Pasa la menor. De regreso pasa la menor. Para B y para C, bueno, para C no. Para B pasa la menor. Entonces, para B pasaría 9, fíjense. Pasa 9 o pasa 10. 9 menos 3 daría 6. Y lo mismo pasa 4 para A. ¿Qué hacemos? Ya tenemos las duraciones, los tiempos tardíos y los tiempos tempranos. Ahora restamos. Restamos o del lado derecho o restamos del lado izquierdo. Fíjense que aquí en el ejemplo no les puse la holgura, pero la holgura es la resta. La holgura es la resta de los tiempos tempranos menos los tiempos, perdón, los tiempos tardíos menos los tiempos tempranos. Es decir, restamos lo de arriba menos lo de abajo. Podemos restarlo del lado izquierdo del lado derecho. Eso es indiferente. Es decir, la resta que hacemos entre 18 y 16 siempre va a dar lo mismo que 9 menos 7. O sea, es restar este número de arriba con cualquiera de los números de abajo en su orden. Repito, podemos restar 20 menos 20 o 18 menos 18. Siempre nos va a dar lo mismo. Si no les da lo mismo, disculpen,
Bueno, entonces vamos a darle presentación para continuar. Entonces, para hallar las holguras, simplemente restar los tiempos tardíos menos los tiempos tempranos. Es decir, el número de arriba menos el número de abajo. Entonces, comencemos. Comencemos con F, 18 menos 18. Fíjense, aquí tenemos 0. 18 menos 16 aquí daría 2. 18 menos 18 aquí daría 0. Fíjense, 9 menos 7 daría 2. Aquí daría 0. Y aquí daría 0. Es decir, aquí estamos ya viendo que hay actividades que tienen una holgura igual a 0 y hay actividades que presentan holgura. ¿Eso qué es? Entonces aquí comenzamos a ahorrar o a expresar lo que se llama ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Se puede explicar la ruta crítica de dos maneras. Una de ellas es que es el conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. Entonces aquí tenemos A, C, E y F. Eso es lo que es la ruta crítica. Ahora, ¿para qué sirve la ruta crítica? ¿Alguien me puede definir eso? Según la lógica que hemos estado hablando. Primero defínanme qué es holgura. Acuérdense que holgura es el colchón de seguridad que tenemos en las duraciones de cada una de las actividades. Pero si una actividad de esta carece de ese colchón de seguridad de las duraciones, ¿qué significa? De que la ruta crítica o las actividades que hacen parte de la ruta crítica no se pueden atrasar, porque entonces atrasan todo el proyecto. Es decir, la actividad B puede atrasarse hasta 2 días para comenzar. La actividad D puede atrasarse 2 días para comenzar. No vayan a pensar que siempre va a dar igual, no. Ahora, ¿qué significa que A, C, E y F hacen parte de la ruta crítica? Significa de que ni A, ni C, ni E, ni F se pueden atrasar, porque se atrasa todo el proyecto. Es decir, una actividad afecta a las demás. O sea que la ruta crítica tiene dos definiciones. Una de ellas es que es el conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. O es el conjunto de actividades que si una de ellas se atrasa todo el proyecto. Esa es la ruta crítica. Esa es la definición de ruta crítica. ¿Estamos? Bueno, hagamos otro ejemplo. Cópiense este, por favor, que es un poquito más elaborado. Cópienselo, por favor. ¿Lo copiaron? ¿O les falta? Sí, profe, un momento. Hágale, me avisa cuando termine. Fíjense que la primera nada más eran creo que 5 o 6 actividades y eran más o menos. Fíjense que esta es un poquito más densa, más complicadita. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, hagan ustedes el CPM.
2 pautas o 3 pautas. Bueno, ¿cuáles serían las actividades del inicio? Usted mismo, la señorita que me respondió. A y B, ¿cierto? A y B no tiene predecesora, o sea que son las actividades que arrancan en el inicio. ¿Y cuáles serían las actividades finales? Las actividades que no están aquí en las predecesoras. A está aquí, B está aquí, C está acá, D está aquí, fíjense, E está aquí, F está acá, G aquí está, H está aquí, I está aquí, J y K no están. Significa de que J y K son las dos últimas. Aquí está evidente porque son las dos últimas en esto. No necesariamente va a pasar así. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando aumentemos el calibre de los ejercicios, se van a dar cuenta que no necesariamente las dos últimas aquí significa de que estén acá como finales. Entonces vamos a hacer el diagrama de nodos. El diagrama de nodos le puede cambiar a ustedes, es decir, no necesariamente tiene que ser igual al mío. Entonces comenzamos con A, demora 6, y B dura 3. Fíjense, las pongo al principio. ¿Por qué las pongo al principio? Porque no tienen predecesoras. Yo estoy armando el árbol, el cronograma de acuerdo a mi conveniencia geométrica. Es decir, si A y B son las iniciales, pues las pongo a la izquierda de la hoja para obtener todo el espacio a la derecha para proceder. O sea, si ya yo me doy cuenta que A y B son las iniciales y que estas actividades C, D y E dependen de A y B, ¿yo para qué las voy a colocar de último o en el medio? Las coloco cerca de quien depende, es decir, de estas dos, de A y B. Fíjense que aquí en estas tres actividades C, D y E, todas dependen casi de la misma, de A, B y B. Entonces, A y B. Ahora pongo la tercera, C, D y E. Depende de ellas. Fíjense. Así voy armando yo mi diagrama de nodos. Repito, no necesariamente la forma como yo lo estoy haciendo va a ser la mejor o tiene que ser igual a la de ustedes. Después que yo respete las duraciones y las matrices de precedencia, es decir, las flechas, no me importa cómo la dibuje. Yo puedo dibujar esta D por acá, la C por acá, simplemente yo lo hago de una manera tal que no me embolate el dibujo. A veces va a ser inevitable el cruce de flechas, eso es inevitable y eso no es problema. Lo ustedes que tienen que hacer es no colocar flechas en contravía, es decir, de derecha a izquierda, sino siempre de izquierda a derecha, es decir, las flechas siempre tienen que ir avanzando. Entonces colocamos la sexta actividad F, que demora depende de C, G depende de C, H depende de D y depende de E, I depende de G y de D, J, F, H, I, y K depende de F, H, E, I. Ahí terminamos, fíjense. Entonces, ese es el diagrama de nodos. Vamos a hacer el paso hacia adelante, colocar los tiempos tempranos de iniciación, es decir, los numeritos que van aquí abajo. Comencemos con A. A y B comienzan en 0. 0 más 6, 6. 0 más 3, 3. Fíjense. Entonces, C y D dependen de A. Este 6 se coloca aquí y se coloca acá. ¿Por qué? Porque 3 es menor que 6. Y D tiene como predecesora A y B. Entonces pasa 6 siempre aquí a D. Para C pasa 6 y para E pasa 3. Entonces para 6, para C depende de 6. 6 más 4, 10. Pasa 6 más 5, 11. Y para E pasa 3. 3 más 4, 7. Fíjense. Comenzamos a hacer las de arriba. Fíjense, F depende de C. Es 10 más 2, 12. G, 10 más 3, 13. Para I, 13 más 5, 18. Fíjense que aquí tenemos, ¿por qué para I pasa 13? Porque 13, I, perdón, depende de G, que vale 13. Para H, depende de D o depende de E. Depende de D con 11. Aquí por eso colocamos 11 más 4, 15. Aquí tenemos 15, 18 y 12. Para J y K va a pasar siempre 18. 18 más 6, 24. 18 más 7, 25. O sea que la duración total del proyecto son 25 días. En el pase hacia adelante hallamos siempre la duración total del proyecto. Ahora nos regresamos. Comenzamos a colocar los tiempos tardíos, es decir, el pase hacia adelante. Como estas dos señoritas, la J y la K, fueron las dos últimas, este 25 se coloca automáticamente en J y se coloca automáticamente en K. ¿Yo?
Entonces, 25 menos 6 daría 19, 25 menos 7 daría 18. Para F, I y H, ¿cuál pasa? 19 o 18 pasa 18. Fíjense, 18. Se hace la resta. 18 menos 2, 16. 18 menos 5, 13. 18 menos 4, 14. Aquí para G pasa 13. Para E pasa 14. Y vamos completando todo. Ahora simplemente lo que hacemos es restar. Tiempos tardíos menos tiempos tempranos. Aquí, por ejemplo, 19 menos 18, J va a tener una holgura de 1. K no tiene holgura, 18 menos 18, 0. F, I y H. Viene G, viene C, D y E. Y viene A y B. Es decir, aquí estamos marcando enseguida cuál es la ruta crítica. A, C, G, I y K. Hay varias connotaciones con respecto a todo lo que es el CPM y un diagrama de nodos. Primero, la ruta crítica siempre arranca en la actividad de inicio, en cualquiera de ellas. Si aquí hay 5 actividades de inicio, arranca en una de ellas o en 2 y siempre va a llegar al final, es decir, a la actividad final. Siempre hay continuidad en la ruta crítica, no puede haber saltos, es decir, arranca con una de las iniciales, con la flecha, vamos llevando la secuenciología lógica. Es decir, no es que A, C y luego salte ahí y G no tenga ruta crítica. O sea, perdón, G no tenga holgura cero. Eso no se puede. La ruta crítica siempre inicia al principio y termina al final. Segundo, un grupo de actividades o diagrama de nodos puede tener más de una ruta crítica. La respuesta es sí. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5 rutas críticas. Eso no es ningún problema. Puede haber muchas rutas críticas. Tercero, ¿hay una ruta crítica más importante que otra o una ruta crítica que demore más que otra? La respuesta es no. Ninguna ruta crítica es más importante que otra y ninguna ruta crítica va a demorar más que otra. Todas las rutas críticas van a tener la misma duración. Es decir, los 25 días. Que una ruta crítica tenga más o tenga menos actividades, eso es irrelevante. Por ejemplo, aquí por B puede haber una ruta crítica. Por aquí por A, D, H y después salta acá. Eso puede ser diferente. Es decir, por aquí tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá puede tener 1, 2, 3 y 4. El hecho de que tenga 4 actividades y por el otro lado tenga 5 actividades, la ruta crítica no la hace ni más ni menos relevante. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que es el CPM. Esto es lo que se llama el algoritmo del CPM. Y tenemos simplemente que nos falta aquí identificar la ruta crítica. Ya sabemos que es A, C, G, I y K. Ahí está. A, C, G, I y K. Repito, puede haber Profe, más. en caso tal de que en el parcial haya más de una ruta, ¿podemos colocar cualquiera o No, alguna en tienes que específico? colocarlas todas. 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 Tienes que colocarlas todas. Pero a donde voy es que no me puedes decir que una ruta crítica es más importante que otra. No, las rutas críticas no son más importantes que otras. Ni una ruta crítica va a demorar más o va a demorar menos. Repito, todas las rutas críticas van a demorar lo mismo. En el caso puntual de este ejemplo, si hubiese otra ruta crítica, va a demorar los mismos 25. Ahora, una ruta crítica puede tener más actividades que otra. Eso también es irrelevante, eso no importa. Ni la va a hacer más importante ni la va a hacer menos importante. ¿Estamos? Ustedes como desarrolladores de programación tienen que colocar todas las rutas críticas, tienen que identificarlas. En este caso solamente hay una, pero puede haber casos en donde haya 2 rutas críticas. Creo que tengo un ejemplo. Lo que pasa es que esto ya es el PERT. Pero fíjate, aquí hay más de una ruta crítica. Déjenme desarrollarlas para ver. Dame un minuto. Fíjate que hay 2 rutas críticas. ¿Sí ven? Hay una ruta crítica 1 que es AJDGK. AJDGK.
Y hay otra ruta crítica que es CFK, mírala, por acá abajo. ¿Sí la ven? ¿Están viendo acá esto? A, fíjense, aquí hay una. A, G, D, G y K. Es decir, por aquí está la ruta crítica esta. Repito, ¿están viéndola? Señores. Sí, profe. Bueno, miren. A, G, D, G y K. Y por abajo hay otra que es C, F y K. Es decir, hay dos rutas críticas. Ustedes nombran y fíjense que por los dos lados, por las dos rutas críticas van a demorar lo mismo, 36,82 días. Eso no tiene nada que ver. Ahora yo puedo manipular esto para ver si yo puedo inventarme otra ruta crítica. Vamos a ver. Vamos a ver si la puedo inventar por acá abajo. Deme un minuto para ver si yo puedo modificar algo por aquí. La duración de H, vamos a hacer una cosa. La duración de H ya sería 11 hasta 18, faltarían 7. 7. Vamos a ver una cosita. Vamos a copiar esta misma, copiar aquí misma. H vamos a ponerle de 7. 7. Once más 7, 18. 18. Aquí pasa 18. 18 menos 7 daría 11. Fíjate. Por acá pasa 11. 11 menos 5 daría 6. Aquí daría 0. Fíjate, acabo de inventarme otra ruta crítica. Entonces, copiar, pegar, vamos a ver dónde me la pegó. Ruta crítica 1. Ruta crítica 2. Es AD, H, K, ADG, ADH. Vamos a ver si me salió. Si no, la cagué. Copiense esta otra. Copiense esta otra. Lo único que cambié fue la actividad H. Creo que la puse, estaba de 4, la puse de 7, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, la puse de 7. Cópiense esta nueva, por favor. Es la misma que teníamos antes. La única que hice, cambié fue H. En vez de tenerla de 4, la puse de 7. ¿Ya? Es la misma. Simplemente van a cambiar la duración de H, pongan 7. En vez de 4, pongan 7. Bueno, arrancamos. A, B, C. Todas las matrices de precedencia son las mismas. Lo único que hice fue cambiar H, que demora 7. Entonces, 0 más 6 daría 6. 0 más 3 daría 3.
para 4 pasa 6 más 4, 10. Para D pasa 6 más 5, 11. Para E pasa 3 más 4, 7. Para H pasa 11. 11. 11 más 7, 18. Para I pasa 13 más 5, 18. Fíjense. O sea que tenemos 18 a ambos lados. Pasa 18 a J y acá. 18 y 18. La duración total es 25. Nos devolvemos. 25 menos 7 daría 18. 25 menos 16 da 19. Entonces para F, I y H pasa 19 o pasa 18. Pasa 18. Fíjate, aquí tenemos 18 menos 5 daría 13. 18 menos 7 daría 11. Y aquí pasaría 18. 18 menos 2 daría 16. A G pasa 13. 13 menos 3 daría 10. Aquí, ¿cuál pasa? Para D, ¿cuál pasa? Tenemos 13 y tenemos 11. Tiene que pasar 11. Aquí hay un error. Aquí hay un error que no corregí, porque de aquí de E viene 11. Entonces vamos a corregirla enseguida. Porque aquí estaba 14. Acuérdense que aquí había un número diferente. Aquí había 18. 18 menos 4 daría 14. Ese es el error. Entonces aquí es 11. Tengo que corregirlo. 11. 11 menos 4 daría 7, ¿verdad? Daría 7. Sí, porque 3 más 4 daría 7. Y 11 menos 4 daría 7 también. Entonces para acá pasa, para acá para B pasa 6. ¿Cierto? Tenemos 6 y tenemos 7. Tenemos 6. 6 menos 3 daría 3. Perdón. Entonces, ahora sí lo corregimos para ver. Vamos a corregirlo de nuevo. Vamos a darle presentación y miremos a ver. Eso es lo malo de corregir sobre la marcha. Listo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, para D pasa 13 o pasa 11, pasa 11. Pasa 11 menos 5, 6. Para E pasaba también el mismo 11. 11 menos 4 daría 7. No hay problema, ¿verdad? 7 menos 3 daría 7 menos 3 daría 4. 11 menos 7 daría los mismos 4. Entonces, para B y para A, ¿cuál pasa? Vamos arriba con C. 10, eso no tiene problema. 10 menos 4 daría 6. Para A pasa 6 y lo mismo que para B. Entonces aquí tenemos 6 y 6 y acá tenemos 7. Por supuesto que pasa 6, está bien. 6 menos 3 daría 3 y aquí daría 0. Entonces, volvemos a hacer la holgura, 0 y 1 F H daría 0. 0, 0, 0. Aquí no daría 7, sino 4. Porque 11 menos 7 daría 4. Y aquí también 6 menos 3 daría 3. Fíjense. Vamos guardando por si acaso y le damos presentación de nuevo. Y aquí está bien. 11 menos 11 daría 0. 10 menos 10, 0. 11 menos 7, 4. 7 menos 3, 4. En A es 0 y aquí daría 3. Perfecto. Aquí no hay ningún problema. 6 menos 3, 3. Entonces ahora hay dos rutas críticas. La primera es A, C, G, I y K. A, C, G, I, K. Esta es la ruta crítica 1. Y la ruta crítica 2 es A, D, H y K. Fíjense. También existiría una tercera ruta crítica. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa ruta crítica? Esa tercera ruta crítica, ¿cuál sería? Y ahí van pasando y van haciendo. ¿Cuál sería?
Sería A, D, colócala para ahí. Dígame, dígame. A, D, G, I, K. No, O cero. ACFJ. no, si F a F no tiene holgura cero. Son todas las gráficas que tengan cero. La otra ruta crítica sería ADIK. ADIK. ¿Sí la ven? Mire, vea. La primera ruta crítica que está aquí, RC1, es ACGIK, es decir, por acá arriba, ACGIK, es esta. Esta que está por aquí, esta que estoy señalando aquí. La otra ADHK es esta, ADHK, pero aquí hay una subdivisión. En vez de coger por acá arriba y en vez de coger por acá abajo, se subdivide por la mitad, ADI y K. Fíjense que ADIK no está aquí. Entonces, hay una tercera ruta crítica. Vamos a copiar esta para acá. Aquí. Aquí. Y esta será aquí. Ruta crítica 3 sería A, D, I y K. La pillan. Miren, esta vaina pues sería bueno ponerla en rojo. No sé. Esta es una. A, C, G, I y K. Es esta. Esta que estoy viendo por aquí. Si la están viendo acá, arriba. La otra es la que está abajo. A, D, H, K. Pero hay una intermedia que no la habíamos visto, que es A, D, I y K. Es decir, estas cuatro que están aquí. Es decir, miren el camino. 1, 2 y 3 por la mitad. Si la pillan. Jóvenes. ¿Ya vieron la tercera ruta crítica? Sí, señor. Bueno, listo, ahí tienen. Ni me había dado cuenta yo antes de hacerla, solamente pensé que había dos. Pero fíjense, eso es lo bueno de esto. Bueno, jóvenes, eso es el diagrama y el algoritmo del CPM. Hoy es viernes. El miércoles terminamos esto con lo del PERT. Y el examen lo hacemos el viernes que viene. El examen de programación de esto. Entonces yo me voy a poner las pilas para mandarles eso. Y estamos hablando del examen. No podemos desconectarnos porque vamos a socializar las notas. Le estaba diciendo al principio, cuando hablé con la niña que se conectó de primera, esas notas fueron un desastre. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a abrir otro enlace y voy a ir llamando a cada uno de los grupos de acuerdo al orden de entrega. Les voy a abrir otro enlace y se los voy a pasar. Este es el nuevo enlace. El primer grupo fue... ¿Cuándo fue el examen ese? Eso fue el miércoles, ¿verdad? El miércoles fue 9. Aquí está Jorge Mario Barrios, Andrew Mercado y Jesús David Pérez. ¿Alguno de los tres está? ¿No? Mayoriano Espitia, Marilyn Guerra, Guillermo.
Sí, profe. Bueno, váyanse para el nuevo enlace, por favor. El que les acabo de mandar al chat. Entonces me voy a desconectar de aquí para que Mayoriano y Espitia, o Mayoriano y ¿quién es el otro? El señor Guillermo Manrique y la señorita Ana Mayoriano se vayan para el otro enlace.